Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a las clases de los viernes, las clases de profundizando en la palabra de Dios. Hoy tenemos una clase muy interesante, una clase muy entretenida en la que vamos a descubrir cosas realmente maravillosas de la palabra de Dios. Todas ese tipo de herramientas con las que nosotros podemos fortalecer nuestra vida espiritual es precisamente lo que a nosotros nos gusta transmitirles, enseñarles. Y bueno, precisamente por eso se llama este espacio de los viernes profundizando en las escrituras, porque es un espacio que es aparte del discipulado que estamos dando, es el tiempo, la oportunidad para que podamos ir más profundamente en la palabra, encontrar cosas, digamos, por ponerle algún nombre, de una manera un poquito más avanzada, poder estudiar la palabra. Hoy tenemos también la Santa Cena, la Cena del Señor, para que los que van estando conectaditos, si no lo recordaban, alisten su jugo de uva o su vino y su pedacito de pan. No es necesario que sea un pan muy grande, con un pedacito de pan es suficiente. Bueno, por aquí saluditos, solo tenemos hasta ahora el de Andrea Parra, que nos alegra mucho que nos esté acompañando. Debe estar trasnochada desde España,
¿Dónde está ella? Bueno, mi esposa que también nos saluda, que siempre está conmigo, solo que no está aquí en la misma habitación, pero pues ella se encuentra en la parte de arriba de la casa. Mi madre que nos saluda también, aquí mismo en la ciudad. Eder Rivera, desde Bogotá creo que es que nos saluda Eder. Jime, hola Jimena, qué bueno que también está ahí con nosotros. Bueno, no sé quién más nos estará acompañando por ahí que todavía no nos ha reportado aquí el saludito, pero pues para todos, una vez más, bienvenidos, bienvenidos. Saben que esto es un gusto para nosotros, que es un privilegio para nosotros poder compartir este espacio, este momento, este tiempo, y pues el hecho de que ustedes estén ahí conectados es un indicativo de que algo vamos haciendo bien. Hola Martín, ¿qué más mi amigo Martín? Hace mucho no nos vemos. A Martín en algún tiempo le di clases de piano. Tenemos que retomar, viejo Martín. Hola Diego desde Argentina. Bueno, ¿qué pasa con la banda mexicana? No, pues que estaban pues punteando en las conexiones, a ver dónde es que están. Bueno, por aquí nos saluda Diego. Blanca desde Armenia, o sea, aquí cerquita. Bueno, Blanca Rubio. Bueno, vamos a orar mientras se conectan otras personas, mientras van llegando algunos que de pronto no han podido estar todavía en la clase. Vamos a orar para que demos inicio porque tenemos mucho de qué conversar en esta noche. Así que oramos para poder empezar con la clase del día de hoy. Señor, qué bueno es estar y vivir en tu presencia. Nosotros no entramos a tu presencia, nosotros vivimos en tu presencia. Es allí donde permanecemos. Tu palabra dice que nuestro ser espiritual está unido a ti y que estamos juntamente sentados con Cristo en las regiones celestiales. Y gracias por eso, Señor, porque no tenemos que entrar ante tu presencia como se hacía en la antigüedad, que solamente un hombre podía entrar ante ti una vez al año, sino que ahora nosotros vivimos permanentemente en tu presencia. Gracias, Señor, porque estamos allí delante de ti todo el tiempo y de ese modo podemos en el trono de la gracia hincarnos, presentarnos para hallar el socorro necesario para cada día, para la ayuda necesaria que necesitamos a cada momento de nuestras vidas. Sabemos que allí permanentemente lo vamos a encontrar en tu presencia, así como lo decía el profeta Elías, que se adelantaba un poco a su tiempo y decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Así estamos nosotros felices de saber, Señor, que vivimos y permanecemos delante de tu presencia. Esa presencia que nos fortalece, esa presencia tuya que siempre está ahí para guiarnos, para hablarnos a nuestro corazón y para hacerlo también a través de tu palabra. Gracias por esa palabra bendita en la que hoy podemos derribar mitos, en los que podemos derribar mentiras religiosas que el enemigo ha tejido para hacernos creer cosas equivocadas respecto a tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy es un día de aprendizaje en el que tú, Espíritu Santo, nos vas a traer algo nuevo para nuestras vidas, para nuestros corazones. Así lo creemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es libres de la maldición. Esta es una enseñanza de la que les había hablado en varias oportunidades. Y creo que en la medida en la que vayamos desarrollando la enseñanza, se darán cuenta del por qué era tan importante para mí darles esta enseñanza. De algún modo, esta clase, de alguna manera, es como un resumen, es como un compacto, un comprimido de todo el Discipulado capítulo 1. Obviamente, para las personas que no han visto las clases del Discipulado 1, esto no quiere decir de que con ver esta clase van a omitir todo el Discipulado 1. No. Obviamente no puedo comprimir casi 16 horas de enseñanza en solamente una, pero nos va a ayudar a reafirmar muchos conceptos de lo que vimos en el Discipulado 1 y de algunas cosas que hemos visto hasta ahora, y creo que vamos a ver algunas cosas que no sé, pero me da la impresión de que seguramente
algunos no han escuchado muchas de las cosas que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, por aquí nos habla también Amparito Ledesma. Amparito, no creí que fuera a estar hoy porque anda de vacaciones, pero ella muy juiciosamente se conectó. No sé si ya volvió a la ciudad, pero bueno, lo importante es que está aquí con nosotros, está presente, como dice Pablo en sus cartas, presente en el Espíritu, igual que todos los demás que de hecho los llevamos siempre permanentemente en nuestro corazón. Entonces, vamos a empezar con la palabra. Quiero pedirles que nos acompañen a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 1. Y dice así. Así dice que todavía está de vacaciones. Bueno, me trae así sea arena de por allá. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Entonces aquí la gente empieza a frotarse las manos porque están hablando de bendiciones. Versículo 3 dice, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Bendita tu canasta de frutas y tus paneras. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas, serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido del Señor y quedarán asombradas de ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Bueno, por aquí tenemos otros saludos de Madeline. Hola Madeline, ¿cómo está? Y que Madeline que nos saluda desde Puerto Rico. Y Marta Arias. Marta también aquí reportándose conectada. Pues entonces acabamos de leer Deuteronomio 28 desde el versículo 1 hasta el versículo 14 y es de esos pasajes que uno los lee y uno dice, pero qué tremenda bendición la que hay aquí, ¿cierto? Es una sobrecarga de bendición impresionante la que nos muestra este pasaje. Sin embargo, esta porción exactamente de las Escrituras hace parte del pacto que Dios establece con la nación de Israel. Y un pacto es un contrato, ¿sí? En los contratos, yo no sé en los otros países, pero aquí en Colombia, en los contratos, sobre todo con las empresas de telefonía móvil, con las empresas del internet, de la televisión por cable, etc., en los contratos viene una letra menuda, una letra chiquitica. Y en esa letra menuda, ahí ponen así como para que uno no vea una cantidad de sobrecostos y de cosas. De hecho, aquí pues han habido demandas y mucho lío con eso. Pero si usted no se fija en la letra menuda y firma el contrato, entonces resultará que usted asumirá el compromiso de lo que está ahí escrito de manera diminuta, pero pues ahí está en el contrato. Resulta que este contrato, este pacto de Deuteronomio 28, también tiene una letra menuda. Y esa letra menuda
Bueno, aunque no es tan menuda porque está evidente, pero a veces la pasamos por alto. Y resulta de que si vamos al versículo 1 nuevamente, dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces pongamos el contexto de esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando se llega a Deuteronomio 28, hasta ese punto ya se ha entregado toda la ley. Sí, mi querido Diego, son unas palabras muy hermosas, pero póngale cuidado a esto. Hola, Tatiana, buenas noches también para usted. Hasta este punto ya se ha entregado toda la ley a la nación de Israel. Y son 613 mandamientos que Dios le había entregado al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice aquí, si obedeces al Señor tu Dios en todos los mandamientos, es en todos los mandamientos. No es en 612, no es en 611 ni en 610, es en los 613 mandamientos de la ley de Dios. Por eso Deuteronomio 28 existe en este punto de la historia. Ya se había entregado toda la ley. Si ustedes continúan leyendo, ya lo que termina de suceder allí es como el relevo de mando de Moisés con Josué, y digamos que detalles, pero el grueso de toda la ley ya había sido entregado. Ya tenían toda su legislación, tanto a nivel civil como a nivel litúrgico, como a nivel moral. Todas las leyes habían sido dadas a la nación de Israel. Y lo que está diciendo aquí el contrato es que si quiere disfrutar de todas estas bendiciones, tiene que cumplir con todos los mandamientos que están consignados en la ley de Dios. De hecho, más abajo, vuelve y lo recalca. En el versículo 9 dice, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. O sea, hay que cumplirlo todo. Resulta que de acuerdo a la ley, no funciona, la ley no funciona o no funcionaba como, digamos, como las calificaciones del colegio o la universidad. Aquí, por ejemplo, se califica de 0 a 5, me imagino que por allá debe de ser algo muy parecido. Pero pues si la calificación es de 0 a 5 y el promedio a final del semestre o a final del periodo escolar es de 4.5, 4.8, pues pasó la materia, le fue súper bien. No es una nota perfecta, pero pues le fue muy bien. 4.5, 4.8 es una buena calificación. Sin embargo, con la ley no funciona así. La ley no funciona de ese modo. Con la ley 4.5 o 4.8 no es como si hubiera perdido el examen, es como si ni siquiera lo hubiera presentado. Es como si nunca hubiera ido a clases. Con la ley tiene que ser la perfección absoluta. Tiene que cumplir todo, que es lo que dice aquí precisamente Deuteronomio 28. Todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Si no, no hay bendición. Se los demuestro bíblicamente. Santiago 2.10 dice, porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Cumplió los 612 mandamientos y se equivocó en uno. De pronto se le olvidó lavarse las manos antes de comer. Bueno, cualquiera de las cosas estipuladas en la ley falló. Ya con eso es culpable de toda la ley. Ahora, permítanme, tomo agua. ¿Qué pasa entonces cuando se incumple la ley? Volvamos a Deuteronomio 28, pero ahora leámoslo desde el 15. No lo vamos a leer todo porque es bastante largo, pero solo está encabezado como para que se vayan dando una idea. Dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y maldito en el campo. Serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas tu harina.
serán malditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos los animales, y maldito serás tú en todo lo que hagas. Y de ahí en adelante, lo pueden leer cuando tengan tiempo, de ahí en adelante todo es maldito, 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 maldito. Y de hecho son más las maldiciones que las bendiciones si no se cumple toda, absolutamente toda la ley. Ahora, ¿la ley es mala? No. Pablo en Romanos nos explica que ciertamente el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, la ley no tiene ningún problema. El problema está en nosotros, en la incapacidad que tenemos de cumplir con la ley que demanda, exige el estándar de perfección que está al nivel de Dios. Por eso es que cuando la religión nos dice y nos recalca, nos recuerda, cuando creo que es por allá en Números, que dice, tienen que ser santos así como Jehová su Dios es santo. Pues mire a ver si es capaz, porque realmente no podemos hacerlo. Hemos sido santificados a través de la obra de Cristo, pero nosotros no podemos ser santos al mismo nivel de Dios porque no podemos cumplir la ley como está siendo exigida. Entonces, ante ese panorama, uno dice casi lo mismo que el Chapulín Colorado. Bueno, y entonces, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos de todo esto? Porque es imposible cumplir toda la ley, no hay forma de cumplirla, sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. En algún momento usted va a fallar a la ley, va a equivocarse en algún punto. Para los que no están familiarizados con esto, generalmente se piensa en la ley en los 10 mandamientos, pero no solo eran esos 10 mandamientos, eran otros 603 mandamientos, perdón, que legislaban todo lo que tenía que ver con la cotidianidad de la vida judía, desde la forma de comer, la forma de realizar los sacrificios, todo esto, la cotidianidad del israelita, del judío, estaba regida por la ley de Moisés, por la Torá. Así de que en este sentido, entonces lo que el judío tenía que hacer era cumplir absolutamente toda la ley, ¿sí? ¿Qué pasaba entonces ante el incumplimiento de la ley? Venían las maldiciones. Esas maldiciones, que son muy extensas, como les decía ahora, podemos agruparlas diciendo que estaban las maldiciones de enfermedad, de pobreza, de derrota y de muerte. Muerte tanto física como espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente Pablo nos dice en Romanos 3:20, porque las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, la ley lo que hacía era antes generar mayor condenación ante la imposibilidad de cumplirla. Y pues si no la podía cumplir, obviamente no iba a tener una condición o una posición correcta delante de Dios, que a eso es a lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice que alguien es justo o que hemos sido justificados. Se refiere a que ahora se tiene una posición correcta ante Dios y que Dios nos ve con buenos ojos a nosotros. Pero la ley no permitía eso por la misma naturaleza que ella tenía, que es lo que les acabo de explicar, porque era imposible de cumplir por la forma, el alto nivel de exigencia que ella tenía. Entonces, ante ese panorama tan gris, tan triste, tan oscuro, uno diría, pero bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Y es entonces aquí donde sucede algo maravilloso. Vamos a Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14. Me gusta mucho si ustedes pueden tener sus Biblias a la mano para que ustedes mismos puedan ver lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo, de que realmente concuerda con lo que usted tiene en casa, que no estamos inventándolo, sino que realmente está en las Escrituras. Gálatas 3 del 10 al 14. Perdón. Dice, quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, y es de que la ley aquí no solamente se refiere a la ley, a la Torá, de la que pues ya estábamos hablando, sino que también podemos incluir ahí la ley humana. ¿Cómo que la ley humana? No estoy hablando de las leyes de los países,
Ahora, mientras las leyes nacionales, las leyes civiles de cada país, no estén en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos obedecerla. Pero cuando esas leyes se oponen a la palabra de Dios, pues el mismo Pedro dijo que es mejor obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Sin embargo, no me refiero a esa ley. Hay una ley que el hombre ha creado, que se ha inventado y con la que cree que puede tener una mejor posición delante de Dios, que era precisamente lo que hacían los fariseos. Y esa ley también tiene una serie de mandamientos. ¿Mandamientos como de qué tipo? Tengo que leer la Biblia hoy. No les estoy diciendo que no lean la Biblia, les estoy diciendo que si usted lee la Biblia hoy o no la lee, Dios lo va a amar igual si la lee o no la lee. Antes de que usted supiera que la Biblia existía, ya Dios lo amaba. Entonces su amor por usted no depende de que usted la lea o no la lea. Entonces la gente dice, tengo que leer la Biblia hoy, no la he leído. O sea, como con esa urgencia, con esa prisa. Que eso sea, pero por el hambre de pronto espiritual que usted tenga, el deseo, hoy quiero aprender algo nuevo hoy, pero no que sea, es que tengo que leer la Biblia porque si no, Dios no me va a ver bien. Hoy no he orado, tengo que orar. Y tiene que ser a las 4, a las 5 de la mañana, tiene que ser en esa hora. Pues empezamos a caer en hábitos religiosos, en cosas que realmente no son de provecho para nosotros, porque pues, después de las 6 de la mañana a Dios no se le cae el wifi. Sí, él sigue recibiendo señal todo el día, todo el tiempo. Entonces a la hora que usted ore, puede estar manejando su carro, puede ir en el bus, puede estarse bañando, preparando el alimento, lo que sea, todo el tiempo podemos estar hablando con él. Esta semana no he hecho el ayuno, no, es que no he hecho el ayuno, ¿qué me pasa? Ya no soy el mismo. No, resulta que delante de usted sigue siendo el mismo. No he hecho la vigilia, no he hecho tal oración, no. Esos son normas humanas, leyes humanas que la palabra de Dios dice que no podemos atenernos, confiar en eso. ¿En qué debemos de confiar entonces? Miremos lo que dice la palabra. Quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque están confiando en sus propias obras. Y ya sabemos de que con nuestras obras no hay forma realmente de agradar a Dios, sino solamente a través de la fe. La palabra en Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque la Escritura nos dice, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces pongámoslo en el aspecto bíblico. Las personas que no cumplían todo lo que estaba en el libro de la ley quedaban bajo maldición. Pero cuando lo ponemos en el aspecto humano, si usted empieza a desarrollar ese sistema de creencias en el que dice, tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que ver la misa 3 veces al día, tengo que hacer esto, tengo que hacer el rosario, tengo que orar de rodillas, es que si no es de rodillas no vale, tengo que hacer la lectura del Salmo 91 todos los días, bueno, no sé, ese tipo de cosas que se inventa el mismo hombre. Si usted mismo desarrolla ese sistema de creencias y usted mismo lo incumple, usted solito se está poniendo bajo maldición. Es lo que nos está diciendo la palabra, porque debe cumplir fielmente lo que la misma ley estipula. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley. Es decir, esas leyes, ni la ley, la Torá, la ley de Moisés, ni las leyes humanas, nos hacen justos delante de Dios en realidad. Por tanto, está claro que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley, pues la Escritura dice, el justo por la fe vivirá. Es decir, nuestra justicia es pero por fe, por creer en Cristo, en la obra redentora de Cristo, nada más. Pero la ley no se basa en la fe, sino que dice, el que cumpla la ley vivirá por ella, ¿sí? Mientras que la ley dice, hay que cumplir para poder vivir. Por el otro lado, la fe dice que desarrollando la fe, dice el justo por la fe vivirá. Entonces vea que es muy diferente el vivir bajo la ley que el vivir bajo la gracia. Pero lo más hermoso de esto viene aquí, versículo 13. Recuerden que estamos en Gálatas capítulo 3. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Vuelvo y se lo repito. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Es decir, esas maldiciones que aparecen en Deuteronomio 28, del versículo 15 en adelante, todas esas maldiciones las cogió Cristo y nos rescató de ellas, nos salvó de ellas. Hola Dina, ¿cómo está?
Él nos salvó de todas esas maldiciones. Pero ¿cómo se pudo hacer esto? Dice, Él nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nuestra causa. Entonces lo que ocurrió allí es que hubo una transferencia, la transferencia de la que hemos hablado antes, ese intercambio que hubo en el momento en el que Cristo se sacrificó por nosotros. Recuerdan que de eso hemos hablado mucho en clases anteriores. El justo por los injustos, el inocente por los pecadores, y en este caso, el bendito por nosotros que estábamos bajo maldición por no cumplir la ley. ¿Y qué hizo Él? Él se hizo maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Si alguna vez usted se había preguntado, bueno, ¿y por qué a Jesús no lo estrangularon? ¿Por qué no lo cogieron y lo atravesaron con una espada o con una lanza? ¿Por qué esta muerte? Pues parte de esa explicación es lo que nos dice aquí Pablo. Él tenía que volverse maldición, y dentro de la ley estaba considerado que el que moría colgado de un madero era maldito. Por eso Él fue a la cruz, fue a la madera, que lo colgaran. Él mismo permitió que hicieran esto con Él para Él hacerse maldición. Él se hizo maldito para que usted y yo fuéramos bendecidos, benditos por Él. Y sigue diciendo precisamente lo que les estoy diciendo. Esto sucedió, préstele mucha atención a esto, esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos. O sea, nosotros no somos judíos, ninguno de nosotros nació en Israel ni ha desarrollado la religión judía. Nosotros somos lo que ellos consideran gentiles, o sea, los que no son de nacionalidad judía, y dice que las bendiciones que Dios le prometió a Abraham son para nosotros, para que por medio de la fe la recibamos, y para que por medio de la fe recibamos todos el Espíritu que Dios ha prometido, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es de que Cristo vino para llevar en la cruz hacerse maldición, llevar él mismo todas esas maldiciones, pero entonces se genera otro intercambio, maldiciones de la ley, él lleva las maldiciones de la ley para darnos las bendiciones que le prometió, o la bendición que le prometió a Abraham. Entonces, para poder entender este intercambio, ya que sabemos cuáles son esas terribles maldiciones de la ley y debido a qué se presentaban, pues se presentaban, como lo hemos dicho ya, por el incumplimiento de, así fuera, una sola ley. Entonces, ¿qué hizo primero Cristo? Cumplió toda la ley. Él ha sido el único que ha cumplido toda la ley, como lo decía por aquí mi esposita. Él cumplió toda la ley. Por eso él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Entonces los legalistas dicen, ¿sí ve? Jesús no quitó la ley, por eso hay que seguirla cumpliendo. No. Es que si él hubiera abrogado la ley, si él hubiera quitado la ley, no habría tenido ley para cumplir, para poder cargar él mismo con la maldición. ¿Sí? Espero que me esté haciendo entender. Él no podía quitar la ley, él tenía que cumplirla. Y él la cumplió toda, absolutamente toda, para que sucediera el milagro, precisamente, para que sucediera el milagro del intercambio, de que él la cumplió toda, para que nosotros seamos libres del yugo de la ley, que es algo que lo continúa desarrollando Pablo en otros escritos. En el tercer nivel del discipulado vamos a ver eso, de gracia versus ley. No me voy a meter en ese rollo en este momento. Lo que sí les puedo decir es de que Jesús cumplió toda la ley para que usted y yo no la tuviéramos que cumplir, porque de hecho no podemos cumplirla, no hay posibilidad de hacerlo. Por eso él lo que hizo fue absorber las maldiciones de la ley y nos hizo el intercambio de entregarnos la bendición de Abraham. Así que para poder entender de qué se trata entonces ese intercambio maravilloso, tenemos que saber en qué consiste la bendición de Abraham. Por aquí nos saluda Angelita Castro. Hola Angelita, ¿cómo está? Y dice mi esposa que el Señor mira el corazón y la disposición. Conocer la verdad y la verdad te hace libre. Exactamente. Los sacrificios y obligación no dan fruto. Lo que da fruto es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros ejercitamos el fruto que Él ha puesto en nosotros, se ve esto en nuestras vidas. Ahora, entonces miremos
¿cuál es la bendición que Dios le prometió a Abraham? Para eso pues tenemos que ir hasta Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 6. Espero que no tengan que hacer algo más tarde porque creo que se nos va a llevar un ratico más de lo normal. Génesis 15, 6 dice, y Abraham creyó, o Abraham en este caso creyó, todavía no le han cambiado el nombre, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces, dentro de esa gran bendición que Dios le dio a Abraham, el primer componente que podemos encontrar en este caso es la justificación. ¿Qué es la justificación? Cuando la persona es bien vista por Dios. Debido a la ley, el hombre no era bien visto por Dios. ¿Por qué? Porque como le era imposible cumplirla, entonces todo el tiempo estaba el hombre bajo una condición de pecado frente a Dios. Pero en este caso, Abraham, que existió antes de la ley de Moisés, dice que él fue justificado delante de Dios no por cumplir una serie de reglamentos, sino por la fe. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Ahora, ¿esto cómo se nos aplica a nosotros entonces? ¿Cómo se nos aplica esta parte de la bendición de Abraham? Vamos a Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley, que fue precisamente lo que le pasó a Moisés. Él fue justificado mucho antes de la ley. ¿Y fue cómo? A través de la fe. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cuál es esa meta? Ese nivel de estándar de perfección que exigía la ley. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. Y esta palabra es maravillosa, dice Dios gratuitamente, gratuitamente. Yo no entiendo de dónde sacan. Hola Elisa, qué bueno saber que está ahí con nosotros. Creí que no iba a alcanzar a estar. Se puede desatrasar de los primeros minutos de la enseñanza para que se ponga en contexto, pero pues después obviamente. Esa palabra me encanta. Dios gratuitamente nos hace justos. ¿De dónde entonces los ministros, los pastores, los sacerdotes, los predicadores, toda esta gente, se ha inventado la expresión pagar el precio? ¿Cuál precio? El precio lo pagó Cristo. Aquí lo que dice es que Dios gratuitamente nos hace justos. ¿Dónde está el precio que hay que pagar? Hermano, la palmadita en el hombro, hermano. Hay que doblar rodilla, hay que pagar el precio, pero ¿cuál precio? Si la palabra nos dice Dios gratuitamente, gratuitamente, yo no tengo que pagar ningún precio delante de Dios. Lo que yo tengo que hacer es orar y estar seguro, como dice la palabra, que todo lo que oramos, todo lo que pidamos conforme a su palabra, Él nos oye. Y como nos oye, eso lo dice Juan, como nos oye, entonces estamos seguros de que tenemos lo que hemos pedido. En ninguna parte dice, hay que pagar el precio. No he encontrado esa expresión desde Génesis hasta Apocalipsis en ningún lado. Lo que sí he encontrado es de que Jesús pagó el precio precisamente para esto, para que Dios gratuitamente nos haga justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. No es por medio del precio que yo pague con mis sacrificios y doblando rodilla. No, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Bueno, Mabel, perdón, hago aquí una pequeña interrupción, Mabel. Ella a veces no nos puede saludar por aquí, pero sabemos que ella permanentemente nos está viendo. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Es que el sacrificio por el pecado no es ni sacrificios en ayuno, en vigilias. No, eso no sirve para cambiar mi estatus delante de Dios. El único sacrificio que sirve para cambiar mi estatus delante de Dios es el que hizo Cristo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo
y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces esta parte de la bendición de Abraham, de Génesis 15:6, que dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia, o eso le permitió ser justo, nos aplica a nosotros entonces ahora, de acuerdo a lo que veíamos en Gálatas 3, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley para darnos la bendición de Abraham. Parte de esa bendición de Abraham es la justificación por fe, no por obras. Otra parte de la bendición de Abraham, la sanidad. Y aquí quiero que le presten muchísima atención a esto. Todos sabemos que Sara tenía un problema de esterilidad. Sara no había podido darle hijos a Abraham. De hecho, y presten atención a esto, mujeres, si de pronto alguna de ustedes ha querido quedar en embarazo y no han podido ser madres, de acuerdo a la ley de Deuteronomio 28, la esterilidad es una maldición. Eso de que no, es que Dios no me ha querido dar hijos, eso es mentira. Vaya a Deuteronomio 28, después del 15, donde están todas las maldiciones, ahí le va a mostrar de que la esterilidad es una maldición. Y en este caso, tenemos la situación de Sara, que ella era estéril, no había podido tener un hijo. Entonces vamos a Génesis 17, versículos 15 y 17. Dice, también Dios le dijo a Abraham, tu esposa Sarai, en ese momento ella tenía este nombre, ya no se va a llamar así. De hecho, aquí es donde se le cambia su nombre. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Pero vean lo que pasa aquí en el versículo 17. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, o sea, se arrodilló y se rió mientras pensaba, ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? Perdón, ¿y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Este dato es muy importante, el dato de la edad de Sara. ¿Por qué? Cuando nos devolvemos hasta Génesis 12, la palabra nos dice que cuando Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo que saliera de allí, Abraham tenía 75 años. Si miramos el texto que acabamos de leer, Sara era menor que Abraham 10 años. Quiere decir que si cuando salieron de Ur de los Caldeos en Génesis 12, el libro de Abraham no existe, en Génesis 12, si Abraham tenía 75 años, ella tenía 65. Entonces, siendo una mujer de 65 años, es decir, una mujer ya madura, ya muy adulta, espero que mi mamá no se enoje conmigo porque tiene 61, pero no digamos viejita, digamos que era una mujer muy adulta de 61 años, de 65 años, ¿cómo podemos explicar entonces que al llegar a Egipto, que es el primer sitio que ellos encuentran después de que obedecen la voz de Dios y llegan a Egipto, ¿por qué el rey de Egipto se enamora de ella? ¿Han pensado en eso alguna vez? El rey de Egipto se enamora de ella. Este hombre tenía a su disposición un harén, era la tradición antigua que el rey tuviera un harén, que pudiera disponer de las jóvenes de su reino, de las doncellas más bonitas de su reino, jóvenes todas. ¿Y por qué se enamora de una mujer de 65 años y al punto de que estuvo cerca de acostarse con ella? En ese momento tenía 65 años. Ahora recuerden que aquí en Génesis 17, el texto que leímos, nos damos cuenta de que ella ya en ese momento tenía 90 años. Ahora, lo que les he dicho de Egipto está todo en Génesis 12, los invito a que lean todo ese pasaje. Pero más adelante, en Génesis capítulo 20, es decir, donde ya tenía 90 años o tal vez un poco más, nos encontramos de que pasa exactamente lo mismo que con el rey de Egipto, pero ahora con el rey Abimelech en Gerar. Él también se enamora de ella y lo que pasaba era que Abraham le había dicho, donde lleguemos,
usted tiene que decir que es mi hermana. De hecho, no era una mentira, porque Abraham y Sara eran medios hermanos, eran hermanos por parte del padre, pero no de la madre. Entonces era como una mentira a medias. Entonces decía, diga que usted es mi hermana, porque usted es una mujer muy hermosa, los hombres se van a enamorar de usted y me pueden matar a mí por quedarse con usted. Entonces diga que es mi hermana. Por eso sucedieron estas dos situaciones, tanto en Egipto como en Gerar. La cuestión es por qué estos hombres se enamoraron de ella, por qué siendo reyes que tenían a su disposición mujeres jóvenes, mujeres atractivas, por qué se enamoran de una mujer, en el caso de Egipto, del rey de Egipto, una mujer ya madura, muy madura de 65 años, y en el caso de Abimelech, de una mujer de 90 años. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ustedes, las mujeres que están conectadas o las que vayan a ver el video luego, se imaginarán que no es posible que una mujer de esa edad, de 90 años, pueda dar a luz en un parto normal. En ese tiempo no habían quirófanos, no habían cesáreas, entonces o nacía de parto normal o la mujer se moría. Y pues de hecho nos damos cuenta de que más adelante nació Isaac. ¿Cómo es posible que una mujer de 90 años tenga la fuerza y tenga el vigor para dar a luz un hijo? Pues tenemos que deducirlo entonces de que no solo Sara fue restaurada en su vientre para poder tener hijos, sino que físicamente su cuerpo fue transformado y rejuvenecido para poder tener la fuerza suficiente de dar a luz a Isaac, el que sería otro de los patriarcas, el padre de Jacob, y luego de allí saldrían las 12 tribus de Israel. Es decir, el milagro de sanidad en la vida de Sara fue completo, fue integral, fue en todo su cuerpo para poder dar a luz a Isaac. Por eso era que estos hombres se enamoraban de ella, porque no veían el aspecto de una mujer de 90 años, veían una jovencita, veían una mujer lo suficientemente joven, esbelta, fuerte, que podía dar a luz un hijo. Por eso ellas la veían así. De hecho, el Talmud, que es un libro que hace parte de la tradición judía, utiliza una expresión que puede ser hasta graciosa, y es que dice que las otras mujeres al lado de Sara se veían como simios, como chimpancés, como gorilas, porque ella era sumamente hermosa. ¿Cómo podían verla de esa manera? Solamente por haber sido rejuvenecida, porque de resto no tiene más lógica el asunto. ¿Cómo una mujer de 90 años va a ser pretendida por un rey y fuera de eso va a dar a luz un hijo? Porque ella en ella fue manifestada la gracia de Dios en un milagro de sanidad total, no solo en su vientre, sino en todo su cuerpo para poder dar a luz un hijo. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Pues entonces vamos a Isaías 53 del 4 al 5, un pasaje que también nos recuerda Pedro más adelante, que dice que, perdón, que dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Eso está en pasado. Eso es algo que ya sucedió a través de la obra de Cristo. Es decir, que así como hubo sanidad en la vida de Abraham, porque esa bendición lo alcanzó a él, pues se manifestó la sanidad en ella, pero luego él pudo ser padre a través de esa bendición, así como esa sanidad se vio en la vida de ellos como pareja, también nos corresponde a nosotros, por lo que dice Gálatas 3, que Él llevó la maldición de nosotros para que la bendición de Abraham nos alcance. Entonces tenemos la justificación y tenemos la sanidad. Pero no solo eso, tenemos la prosperidad. Como lo habíamos visto también en la clase de ayer, Génesis 12:2 dice: yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Usted puede decir, bueno, Oscar, pero en ninguna parte dice ahí que lo va a hacer rico. Bueno, pues para usted poder ser de bendición para alguien, pues usted tiene que haber sido bendecido primero. Bueno, sí, me puede decir usted de nuevo, pero únicamente uno no bendice a alguien de manera financiera. Bueno, pues adelantémonos un capítulo más. Génesis 13:2. Dice: Abraham
era muy rico. O sea, si tenía dudas con que parte de esa bendición era la prosperidad, dice, Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Es bueno cuando nos ponemos en este juego del abogado del diablo, de mirar a ver cómo le encontramos como la contradicción a la situación. Porque también podríamos decir, bueno, pero es que él pudo haber salido, perdón, él pudo haber salido rico desde el Ur de los Caldeos, y aquí nos está diciendo que simplemente él era muy rico. Bueno, se la compro hasta ahí. Sin embargo, en primer lugar, pues lo dice después de que en Génesis 12:2 dice, te bendeciré y te engrandeceré. Antes no habla de las riquezas de Abraham, pero podemos darle la razón hasta ahí. Sin embargo, cuando seguimos leyendo acerca de Abraham en todos estos pasajes de Génesis, nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando fue a rescatar a Lot, se vino con un botín inmenso de riquezas. O sea, el tipo por donde pasaba le llovía plata. Le salían monedas de las orejas prácticamente. Abimelech, cuando se da cuenta de la situación de que Sara era su mujer, lo llena de una cantidad de riquezas y de cosas con tal de que se vaya. O sea, hasta para echarlo le daban plata. Entonces ve uno la muestra de la bendición de prosperidad que había en la vida de Abraham. Esa misma bendición que nos alcanza a nosotros a través de la obra de Cristo. Y esta última parte es la que nos va a llevar más tiempo. Regáleme unos minutos más esta noche, porque la última parte, la que tiene que ver con la victoria del creyente, de quien cree ahora en Cristo, y cómo esta bendición de la victoria de Abraham nos alcanza a nosotros, la victoria que Dios le prometió a Abraham, nos va a llevar un poquito de tiempo. Pero les pido que me tengan paciencia, y si están aprendiendo algo, pues que me sigan acompañando, porque créanme que van a aprender más en esta última parte de la enseñanza. Aparte de eso, recuerden que tenemos la cena del Señor al final de la enseñanza. Si apenas se conectó hace un ratico, vaya consiguiendo, vaya sacando el vino o el jugo de uva y el pancito mientras llegamos a la parte de la cena. Bueno, para mirar la forma en la que Dios nos bendice a nosotros con la victoria que le prometió a Abraham, tenemos que ir hasta Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, para los que tienen su Biblia o lo están buscando en sus dispositivos, bueno. Dice aquí, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Oscar, ¿se da cuenta? Dios sí lo prueba a uno. Pablo le dijo a Timoteo que era necesario aprender a dividir correctamente las escrituras. ¿Qué es dividir correctamente las escrituras? La palabra está dividida por diferentes dispensaciones, por diferentes eras. Hay una, por ejemplo, que empieza en el huerto de Edén y termina con el pecado del hombre. Ahí empieza otra dispensación, termina esa, y empieza otra que termina con el diluvio. Y así, son diferentes dispensaciones. No podemos compararnos nosotros con la dispensación actual en la que estamos bajo la gracia a la dispensación en la que vivía Abraham. ¿Sí? Fuera de eso, cuando entiendan toda esta parte que vamos a hablar hoy, se van a dar cuenta de por qué era necesaria esta situación. Así que no crea que Dios lo va a probar a usted como probó a Abraham, porque recuerde que, como lo hemos visto en clases anteriores, y si se las ha perdido, le invito a que las vea, Dios no nos prueba. Dios ni nos prueba, ni nos... Bueno, Él sí nos disciplina, pero es a través de la palabra. Él no nos manda dificultades ni nada de esos rollos. Esas son cosas que he explicado antes, así que por favor, vea las clases anteriores. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Vean lo que le dijo Dios. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, Isaac, a quien tanto amas. Y aquí hay algo muy tremendo, y es de que llevamos 22 capítulos de la Biblia hasta este punto, desde Génesis 1 hasta Génesis 22, y es la primera vez que se menciona la palabra amor. Y esa palabra amor se pone en el contexto del amor de padre a hijo. ¿Sí? Tenga eso muy presente. Amor de padre a hijo. Ahora, estas palabras que usted escucha aquí cuando dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas,
¿No le suena como muy parecido a Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De nuevo aparece el amor mencionado, haciendo referencia al amor del Padre hacia nosotros con la mediación del Hijo. Recuerden que hay patrones en la Biblia que se repiten y que todo en la Biblia tiene una explicación. No hay cosas que están puestas ahí por rellenar, porque el escritor sagrado dijo, pues pongamos esto aquí como para que queden más letras, como en los ensayos en la universidad, para que el ensayo quede más largo. No, todo tiene un porqué. Entonces, empezamos a ver desde aquí, desde el versículo 2, que hay un paralelismo entre Isaac y Jesús. Es decir, Isaac es un símbolo, es una figura, es una tipología de Jesucristo. Y sigue diciendo, y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ahorita vamos a profundizar más en este tema del monte Moriah. Por ahora lo que les quiero decir, para que empecemos a mirar el paralelo, la simbología que hay, la tipología que hay entre Isaac y Jesús. Por ejemplo, que tanto Isaac como Cristo fueron hijos prometidos. Dios le prometió a Abraham, en el versículo que leíamos ahora, en Génesis 17, que le daría un hijo. En Isaías, creo que es Isaías capítulo 9, Dios dice, a través del profeta dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo de Dios, Jesucristo, fue prometido, así como fue prometido Isaac. Ambos nacieron milagrosamente. Ya les expliqué el milagro que hubo tan grande en el nacimiento de Isaac. Y Jesús, pues todos conocemos el milagro maravilloso que hubo en la concepción de Jesús. Ambos trajeron alegría al corazón del Padre. En el caso de Isaac, pues trajo alegría al corazón de Abraham, y pues Cristo regocijó el corazón del Padre con todo lo que hizo. Ambos nacieron a la hora establecida. En el caso de Abraham, cuando miramos más a profundidad todo esto, dice, dentro de un año pasaré y ya habrá nacido el niño. En el caso de Jesús, el ángel se le aparece a María y le cuenta todo el rollo del nacimiento de Jesús, de cómo se debe efectuar, y así exactamente sucedió. En el caso de los dos tuvieron problemas con sus hermanos. Ismael se burlaba de Isaac y los hermanos de Jesús se burlaban de él. Por ejemplo, en el caso de Santiago, o Jacobo, que es el otro nombre con el que se le conoce, él es hermano de Jesús y él era uno de los que se burlaba de él. Y en Gálatas, al comienzo del libro de los Gálatas, Pablo nos dice que se apareció a mucha gente, entre esos a su hermano Jacobo, o sea, el escritor del libro de Santiago, o a la carta que tiene por nombre Santiago. Yo le decía a mi esposa hace días, teniendo en cuenta de que Jacobo se burlaba de Jesús seguramente cuando la gente lo llamaba Mesías y todo esto, se habría burlado de él, y le decía yo siendo Jesús, cuando me le aparezco a Jacobo, le habría dicho, se lo dije, porque efectivamente sí era el Mesías, efectivamente sí era el Salvador, y en ese momento yo creo que él quedó petrificado cuando vio a su hermano, del que él se burlaba, resucitado, como decían precisamente las profecías. Ahora, ambos, tanto Isaac como Jesús, tenían alrededor de 30 años, por lo menos 30 años tenía Isaac cuando sucedió esta historia. Es decir, la idea religiosa también que nos han metido en la cabeza de que era un niño pequeño, es falsa. Isaac tenía alrededor de 30 años cuando todo esto aconteció. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque el siguiente capítulo, en Génesis 23, se nos narra la muerte de Sara. Y dice que Sara murió de 127 años. Es decir, que en el momento en el que Sara muere, si lo tuvo de 90 años, Isaac tenía que tener alrededor de 37 años. Y si esto ocurrió antes, a veces en la Biblia entre un capítulo y otro pueden pasar varios años,
podríamos decir que estaba rondando los 30 años Isaac. Entonces empezamos a encontrar ya paralelismos entre Jesús e Isaac. Versículo 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 siervos junto con Isaac. Préstele mucha atención. Llevó a 2 siervos junto con Isaac. Cuando Cristo es crucificado, estaba junto a ¿quién? Junto a 2 hombres también, junto a los 2 ladrones. Se va dando cuenta cómo Isaac iba a través de todo este acto, toda esta situación que se está presentando, está profetizando lo que iba a suceder con Cristo. Después, cortó leña. Y vamos a contar las veces que menciona la palabra leña en este escrito. Va una. Dice, después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a distancia. Es decir, al tercer día de haber emprendido su viaje, llegaron a la meta que Dios les había dicho que debían de alcanzar. Llegaron al sitio que Dios se había propuesto que ellos fueran, exactamente como sucedió con Jesús. Cristo muere y al tercer día alcanza su propósito, que es la resurrección. ¿Quiere entender cuál fue el propósito de la resurrección? De eso tuve una enseñanza el día domingo de resurrección. Por favor, véala para que entienda más en contexto todo esto. Pero igual, al tercer día se cumplió la meta. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los 2 siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña, van 2 veces que se menciona la leña, para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Eso nos le suena parecido como a Juan capítulo 19, donde ponen la cruz de madera en el hombro de Jesús para que haga el recorrido que tenía que hacer. ¿No le suena muy similar? Recuerdan que en una clase pasada también dijimos, cuando hablamos de la construcción del arca, que era de madera bañada por completo en oro, que la madera representa al ser humano. Pues en este caso es Jesús llevando sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Y en este momento está Isaac mostrando lo que Cristo luego iba a hacer, llevando él, el mismo Isaac, llevando la leña, la madera, sobre sus hombros. Ahora, mientras que él, o sea Abraham, llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Aquí está Isaac cuestionando a su padre, preguntándole a su padre algo. ¿No le recuerda eso también cuando está Jesús en la cruz y se dirige a su padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Van viendo todos estos paralelismos, porque es que nadie más me ha vuelto a decir nada aquí, entonces no sé si me están escuchando, si se les cayó la señal o qué, pero vean cómo nada de lo que sucedió con Cristo fue inventado, fue algo espontáneo, no, todo estaba plenamente planificado, todo fue un plan que llevó Dios a cabo a la perfección. Sin embargo, aquí nos devolvemos un poquito y dice: tenemos el fuego y la leña. Tercera vez que se menciona la leña. Versículo 8. Aquí le responde Abraham y dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Contestó Abraham: Dios proveerá un cordero. Nos vamos a dar cuenta más adelante que la visión que tenía Abraham iba más allá de ese mero momento. El cordero que él estaba esperando que Dios proveyera no era solamente el que iba a salvar a su hijo, sino el cordero del que habla Juan en Juan 1:29, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el cordero que está esperando Abraham que aparezca. Así que ambos siguieron caminando juntos.
Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. 4 veces va que se menciona la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. 5 veces se menciona la leña en este pasaje. 5 veces se utiliza la expresión leña. Se habla de la madera 5 veces. ¿Por qué hago énfasis en esto? Por una sencilla razón. Porque, como les decía ahora, la madera representa al hombre. Pero el número 5 en la Biblia representa la gracia de Dios. Gracia plena de Dios para todos los hombres. Es lo que estamos viendo aquí en este pasaje. Eso es lo que representa esa mención de la leña 5 veces en este texto. Y mire para dónde vamos precisamente. Dice que lo amarró, que ató a Isaac. Estamos hablando de un hombre que en este momento, si han transcurrido 30 años, tiene 130 años, al lado de un hombre de 30 años. Físicamente, si Isaac no hubiera querido, pues se habría rebelado, habría empujado al papá y habría salido corriendo. No había tenido posibilidad ninguna de un anciano de 130 años enfrentarse a un hombre de 30. Pero lo que vemos aquí es que voluntariamente Isaac permitió que lo amarraran. Lo mismo que pasó en Juan capítulo 17, entre el capítulo 17 y el capítulo 18, cuando llegan a capturar a Jesús en el monte Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, en el monte de los Olivos, donde él voluntariamente permite que lo capturen y que lo amarren para ser llevado a todo ese proceso de martirio que él experimentó. Algunos podrían decir, no, pero es que él fueron y lo capturaron y era mucha gente. El solo hecho de que él haya dicho, cuando preguntan para detenerlo, dicen, ¿usted es Jesús? Y él dice, yo soy. Cuando él dice yo soy, dice la palabra que todos se fueron hacia atrás. Por eso, él se queda callado mejor, porque si él sigue hablando y en el momento que él diera una orden, los ángeles mismos habrían acabado con toda esta gente. Pero no, él guarda silencio para que todo se lleve a cabo y voluntariamente se somete. Lo mismo que hizo aquí Isaac. Él enamora a su padre, lo mismo que Jesús enamora a su padre, se somete y se sube a la leña para ser sacrificado. Los dos entonces fueron atados por amor a sus padres. Versículo 10 dice, y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. Dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Aquí encontramos algo muy importante, y es que los contratos tienen que ser firmados por las dos partes, ¿sí? Por la parte superior, la que propone el contrato, el pacto, y por la parte inferior, la que acepta el pacto. En este caso, firmó primero la parte inferior, la parte, digamos, menos importante. Es decir, siempre hay uno grande, por ejemplo, cuando uno va a firmar un contrato con una empresa, el grande es la empresa y el pequeño es uno. La empresa dirá, no, pues usted no quiere firmar, otro lo vendrá a firmar, chao. En este caso, el pequeño es el hombre representado por Abraham. Resulta que primero firma el hombre. ¿Qué hizo el hombre? La especie humana que está representando a Abraham tan importantemente en este lugar. Lo que él hizo fue primero él ofrecer su hijo para que luego Dios pudiera ofrecer el suyo, sin que hubiera un gesto bilateral, es decir, de las dos partes. El pacto habría sido ilegal. Y Dios nunca ha sido ilegal. Para poder que la obra de la cruz de Cristo no se cayera por legalidad y Satanás llegara a decir, no, qué pena, pero esto no funciona así porque las dos partes no se pusieron de acuerdo. Entonces Dios lo que hizo fue adelantarse varios miles de años y llevar a Abraham a que él hiciera primero su parte del pacto ofreciendo a su hijo, para que él luego pudiera ofrecer al suyo, a Jesucristo, en sacrificio por todos los demás hombres.
Además, aquí vemos otra tipología de Cristo, y es de que a pesar de que Isaac no murió, en Hebreos nos dice que simbólicamente sí murió, y de que de algún modo Isaac fue levantado entre los muertos, porque su padre ya lo había sacrificado en su corazón. Dios, que conoce las intenciones de nuestro corazón, sabía que él ya en su corazón había matado a su hijo. Por eso él frenó el proceso y dijo, no, ya no es necesario, ya me demostró que está dispuesto a hacerlo, ya, paremos ahí. Él en su corazón ya lo había matado, o sea que, de algún modo, así fuera simbólicamente, Isaac volvió de entre los muertos, como de hecho lo hizo Cristo, que murió y resucitó. Versículo 13, dice, entonces, y este es el corazón de todo esto, entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Lo que Abraham vio en ese momento fue algo parecido a esto. Un carnero enredado por los cuernos en un matorral. ¿Eso no se les parece un poquito como a esto? Cristo llevó algo muy parecido a esto también en su cabeza. La corona de espinos fue profetizada más de 2700 años antes de que eso ocurriera. Aquí está el carnero enredado por los cuernos, y esto es una representación de la corona de espinas que llevó Jesús. ¿Se dan cuenta cómo todas esas sombras de Cristo estaban ahí escondidas en este pasaje? Cómo nos han puesto una enseñanza torcida en Génesis 22 diciendo que nosotros somos los que tenemos que hacer sacrificios, así como lo hizo Abraham, cuando en realidad la palabra todo el tiempo nos ha estado hablando del sacrificio del Padre por entregar a Cristo por nosotros. Ahí en ese momento lo que ve Abraham es esto. Ve la corona de espinas enredada en la cabeza de Cristo, y ya se lo voy a demostrar por qué un poquito más adelante. Sigamos ahí donde íbamos. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá a futuro. No dijo el Señor ya proveyó. ¿Sí? Estos son los detalles que les digo que hay que ponerle tanto cuidado cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Él no dijo el Señor proveyó, él dijo el Señor proveerá, porque él estaba pensando a futuro. Lo que él vio no fue el presente, él no vio ese carnero ahí, él vio al futuro. Por eso dice que a ese sitio se le siguió llamando con el nombre en el monte del Señor será provisto, o se siguió expresando esa frase proverbial, en el monte del Señor será provisto. ¿Cuál monte del Señor? Permítanme les muestro esto. Esta es una vista aérea de Israel. No sé si de pronto ahí pueden ver el indicador del mouse, no sé si lo ven. Me confirman por favor si sale la imagen ahí del indicador del mouse, para saber si les explico con el indicador o si lo hago de manera verbal. Me confirman por favor. Yo los espero por el retraso que tenemos en la transmisión. Sí, bueno, sí se ve o no se ve. Es que Elisa dice que no, Ángela dice que sí. Entonces, por el beneficio de la duda, lo explico de manera verbal. La parte más cuadradita, el cuadrado perfecto que ven ahí, esa zona es llamada la ciudad de David. ¿Sí? Esa parte en este momento nos tiene sin cuidado, sino que pues fue la imagen que pude conseguir. En lo que nos vamos a centrar es en el rectángulo más largo, en el rectángulo más alargado. Esa zona es el monte Moriah. Ese es el sitio al que Dios le dijo a Abraham que fuera y sacrificara a Isaac. Allí fue donde en Crónicas capítulo 3, en Primera de Crónicas,
Salomón levantó el templo. El templo de Jerusalén fue levantado allí en el monte Moriah. Allí es donde los musulmanes ahora tienen su cúpula, y en otra ocasión hablaremos acerca de todo este rollo, pero lo que quiero es mostrarles la ubicación del monte Moriah. Toda esa zona que ustedes ven, toda esa zona es conocido como el monte del Señor. Todo eso es conocido como el monte de Sión. Si miran la carretera que se ve para la parte baja, vean que se ve como más hundida, más hacia abajo. ¿Por qué? Porque toda esa parte de ahí es una montaña grande como una meseta. Todo eso es lo que se conoce como el monte de Sión, el monte del Señor. Y el recuadro más pequeñito, ese es el Gólgota, el monte Gólgota en el que fue crucificado, perdón, en el que fue crucificado Jesucristo. Es decir, que cuando Abraham se encontraba en el monte Moriah, él pudo ver desde allí al monte Gólgota, ubicado ambos montes en el mismo monte de Sión, en el monte del Señor, como fue llamado posteriormente ese sitio. Por eso él dijo, en el monte del Señor será provisto, porque él desde allí seguía viendo al monte Gólgota, que hace parte del mismo monte del Señor, el monte de Sión, y él sabía que ahí, en ese lugar, Dios iba a proveer la salvación para el ser humano. Es decir, lo que vio en ese momento Abraham, como les decía ahora, no fue simplemente al carnero. Él vio a Cristo, que iba a venir a darnos a todos nosotros la salvación, la redención y la vida eterna. Ahora usted podrá decir, Oscar, pero qué exagerado es usted. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Pues vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56, porque estos son los versículos que a uno se le pasan y que uno como que lee así de carrera y no se da cuenta lo que dicen. Juan 8:56 dice, Abraham, aquí está hablando Jesús con los fariseos, dice, Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Aquí nos está confirmando Jesús que Abraham lo vio a él. Dice, lo vio y le causó mucha alegría. ¿De qué otro episodio podría estar hablando Jesús si no es del episodio en el monte Moriah, en el que él visualizó al carnero, pero junto con eso visualizó en el monte Gólgota lo que iba a hacer Jesucristo para la salvación y la redención de todos nosotros? Vemos ahí nuevamente la sombra de Cristo metida entre las líneas del Antiguo Testamento, revelándonos lo que iba a hacer finalmente para la salvación de nosotros, y lo muestra aquí. Yo creo que eso tuvo que haber sido una cosa impresionante para Abraham, una vez de que Jesús dice que lo vio y se alegró. O sea, él supo que él estaba en ese momento frente al Redentor del mundo, que lo que a los ojos naturales era un simple carnero, un animal, eso era la figura, la simbología de lo que iba a venir luego para todos nosotros. Y a continuación volvamos a Génesis 22, versículo 15, dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo, una vez más. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Entonces muchos dicen, claro, es que después de Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de ahí los padres de las 12 tribus de Israel, y pues ellos tuvieron muchos hijos. A eso es a lo que se refiere. No. Miremos aquí rápidamente Gálatas 3:7. Dice, sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que todos los que hemos creído en Cristo desde la fundación de la iglesia en Hechos capítulo 2 hasta hoy, todos somos descendientes de Abraham. O sea que Abraham tiene miles de millones de hijos que ya han muerto y que están presentes también en este momento en el mundo entero, porque se ha cumplido
esa promesa que Dios le dio a él se cumple en nosotros, porque al ser de la fe somos hijos de Abraham. Seguimos otra vez ahí en Génesis 22. Tu descendencia o tu simiente conquistará las puertas de sus enemigos. Recuerdan que en Mateo 16:18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque esa promesa nos alcanza a nosotros. El enemigo no puede vencernos, porque somos ya más que victoriosos en Cristo. Cristo venció las puertas del Hades precisamente. Las puertas del Hades no lo pudieron contener a él, no lo pudieron dejar allí encerrado. Él las destruyó para salir de ahí, resucitar y culminar su obra que había empezado con la crucifixión. Por lo tanto, como esas puertas del Hades ya fueron destruidas, nosotros tenemos la victoria sobre ellas, sobre ese sitio, sobre el enemigo. Así que de nuevo se cumple la promesa, en este caso de la victoria que Dios le prometió a Abraham, se cumple en nosotros a través de Jesucristo. Además, dice aquí en el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Volvamos a Gálatas. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, la simiente a la cual se le hicieron todas las promesas es a Cristo. Todas esas promesas se hicieron solamente para Cristo. Entonces usted podrá decir, bueno, pero si se hicieron para Cristo, pues no nos tocan a nosotros. Vamos a Romanos 8, 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya nosotros no tenemos que esperar el cumplimiento de estas promesas. Estas promesas ya se cumplieron en Cristo. Las promesas de justificación, de sanidad, la promesa de la victoria, todo esto se ha cumplido en Cristo. Nosotros no tenemos que esperar a que estas promesas se cumplan. Ya se cumplieron en Cristo y nosotros lo que hacemos es disfrutar de la herencia, porque somos coherederos con Cristo. De toda esta bendición que Dios le prometió a Abraham, nosotros también la heredamos a través de Cristo Jesús. Hasta aquí podríamos decir que somos libres de la maldición y que la enseñanza está completa. Sin embargo, les voy a dar un bonus track, les voy a dar lo que decimos aquí en Colombia, la ñapa. Versículo 19 en Génesis 22. Dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Qué notan ustedes allí? Dice que volvió Abraham. ¿Y qué pasó con Isaac? ¿Por qué no se menciona Isaac? ¿Por qué no se dice que Isaac también regresó con ellos? Resulta que después del sacrificio en el monte Moriah, Isaac desaparece y no vuelve a aparecer de nuevo en el relato bíblico, sino hasta Génesis 24, versículo 62. ¿Y sabe qué pasa en ese versículo? Isaac se está preparando para encontrarse con su novia Rebeca. Allí está de nuevo Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, después del sacrificio y después de la resurrección, Él desapareció. Ya no le podemos ver. Pero Él está preparándose para su encuentro con la novia. Con nosotros, con la iglesia, que somos la novia, la prometida de Cristo. Nuevamente, Isaac, desapareciendo, nos muestra de nuevo al Cristo. Él es la representación de lo que Cristo luego iba a hacer. ¿Se dan cuenta, como se los he dicho muchas veces antes, cómo Cristo está escondido entre las sombras del Antiguo Testamento? Cómo Él aparece desde Génesis hasta Malaquías, por todo el Antiguo Testamento escondidito. Allí está Jesús, allí está Cristo. Y allí, sin aparecer, sin estar presente en el versículo, vemos cómo Isaac nos muestra a Jesús, porque no vuelve a aparecer sino hasta que se encuentra con la novia. Y así es Cristo.
cuando Él se despidió de los discípulos, les dijo, y ya no nos volveremos a ver, sino hasta el tiempo final, hasta el tiempo bueno, lo que luego desciframos como las bodas del Cordero. Y de hecho en la cena, que es algo que vamos a celebrar hoy, en la cena les dijo, no volveré a probar de este fruto de la vid, sino pues hasta que se cumpla también este tiempo, el tiempo en el que se encuentre de nuevo con nosotros. Así que con este preámbulo de este maravilloso versículo, y teniendo en cuenta que somos libres de toda maldición, de que el cuento de las maldiciones generacionales es una gran mentira, las maldiciones generacionales se rompen en el momento en el que creemos en Cristo. Eso podrá caer sobre las personas que no han creído en Él, que no se han arrepentido, que no están caminando con Cristo. Pero eso de que creen en Cristo y entonces además de eso tiene que entrar en un proceso en el que tiene que averiguar si su mamá, si su abuelita practicaba brujería, perdón, si en su familia se han practicado abortos, si han hecho esto o aquello, porque hay que cortar las maldiciones generacionales. Eso es mentira. En el momento en el que usted cree en Cristo, toda maldición se rompe y todas estas cosas se van. Todo esto queda borrado, todo esto queda anulado. Así que con esto en mente y sabiendo de que Cristo compartirá el fruto de la vid de nuevo con nosotros en las bodas del Cordero, los invito a que compartamos juntos de el fruto de la vid y del pan, recordando una vez más, como dice la palabra y como lo vimos en la clase de la cena, en la enseñanza de la cena. Hola Mari, bueno, ya estamos terminando. La invito a que ahorita se desatrase cuando pueda, para que pueda tener todo el contexto de la clase. Como lo vimos en la clase de la cena, recordamos que el jugo de la uva o el vino nos recuerda la sangre derramada por Cristo, y que esa sangre nos llevó a la justificación y al perdón de los pecados. Cuando Cristo compartió con los discípulos, les dijo que esa sangre era la sangre de un nuevo pacto, de una nueva alianza que es eterna y que sería una sangre que sería derramada para el perdón de nuestros pecados. Con esto en mente, los invito a que allá en casa tomen el vino o el jugo de uva que tengan a la mano. Te damos gracias, Señor, porque por la preciosa sangre de Cristo, hoy podemos presentarnos justificados, santificados delante de ti, en rectitud a través de la fe que tenemos en ti. Gracias, Dios, porque no tenemos que cumplir con una extensa lista de mandamientos para poder tener rectitud ante tu presencia, sino que creemos, Señor, que la obra de Cristo es suficiente y con humildad nos presentamos y con alegría delante de ti, recordando la obra de Cristo. Y con el pan, como lo dijo también Jesús, este pan que es partido, con ese pan representamos o recordamos que Cristo fue molido, fue martirizado, fue triturado prácticamente para poder ser de bendición para nosotros. Al comer el pan, recordamos que en Cristo, en el cuerpo de Cristo, fueron llevadas todas las enfermedades, como lo dice el profeta Isaías, y que por su llaga hemos sido curados. Comemos el pan recordando la obra de Cristo y siendo conscientes de que por ella somos sanos. Entonces, el vino o el jugo de uva representa nuestra santificación y nuestra justificación, y el pan nuestra sanidad. Gracias, Señor, por el pan, que nos recuerda todo el tiempo que somos sanos, que somos bendecidos en ti, que nuestro cuerpo, aunque pueda sufrir una leve aflicción, es transformado y renovado por ti, por la bendición que nos has dado. Esa misma bendición que diste a Abraham y que nos alcanza a nosotros hoy por los méritos de la obra de Cristo. Bueno, y haciendo la cena, nos despedimos ya en esta clase, que estuvo un poco larga, pero que espero
que haya sido de bendición para todos ustedes, que hayan podido aprender algo nuevo hoy, que sea para el crecimiento personal, espiritual y para que lo puedan compartir con otros. Muchísimas bendiciones para todos. Nos vemos el martes con una nueva clase en el discipulado y espero que tengan un muy feliz fin de semana. Les pedimos que nos tengan en sus oraciones, tanto a nosotros como a las otras personas que ven que comentan aquí, orando unos por otros, como dice la palabra de Dios, y que este fin de semana lo puedan pasar en familia, en victoria, firmes en las promesas y en las palabras que Cristo nos ha dejado. Feliz resto de noche, que descansen, que estén muy bien.